A ver, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos, sí, a la parte donde, bueno, bienvenidos a Educación Cívica segundo. Como ustedes saben, ¿no? La semana pasada nos quedamos a solo una mitad, ¿no? Porque, digamos, por interrupciones, no nos habíamos quedado hasta la 1 de la tarde. En la cual, pues, ¿no? En esta ocasión vamos a continuar. Ujú. Sí, solo va a ser 40 minutos, no va a ser mucho tiempo. Ya, solo va a ser 40 minutos, nada más. Ya. Sí, estamos próximos ya a lo que son exámenes, los exámenes finales. Ya. Sí, mañana, el día sábado, ¿no? Sábado 15 y mañana domingo 16 va a ser. El domingo 16 va a ser el examen. Claro que, digamos, va a estar la primera hora una clase y después, pues, ¿no? Lo que vendrá en el examen. Ya. Así que comencemos de una vez. El Estado peruano, ¿no? El Estado peruano. ¿Qué entendemos nosotros por Estado? A ver, ¿no? ¿No? ¿Qué entendemos nosotros por Estado? ¿No? ¿Qué entendemos nosotros por Estado peruano? A ver, ¿no? El Estado del Perú, tanto que se habla, bueno, ahorita que estamos en unas elecciones. El Estado peruano, que conceptualmente no es la nación peruana, jurídicamente organizada, es la entidad que ejerce el gobierno de la República del Perú. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Perú, aprobada mediante referéndum, promulgada a finales de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. En la Constitución Política del Perú está establecido que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y organizado, según el principio de separación de poderes, ejercido por un Estado unitario. Los poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además, la Constitución establece 10 organismos denominados constitucionalmente autónomos, de funciones no específicas e independientes de los tres poderes del Estado. Dichos organismos son, pues, ¿no? El Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENE, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. El gobierno peruano es directamente elegido. El voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre los 18 y 70 años. ¿No? Todos somos estados, todos somos parte de una nación, ¿no? Como dice, ¿no? Está conformado por instituciones que permiten el gobierno del país. Varias instituciones. O sea, eso quiere decir que los poderes están separados y no solo depende de uno. No, existen elementos fundamentales del Estado, el pueblo, el territorio y el poder. ¿No?
¿no? A ver, ¿cuáles son las funciones del Estado? Pues, ¿no? ¿Cuáles creen que son las funciones del Estado? A ver, creen que sean las funciones del Estado? ¿No? A ver, son las actividades del Estado que conllevan al ejercicio de su potestad de imperio y de autoridad, cuya realización atiende al interés público. Por una parte, después, ¿no? Está la función administrativa y la función gubernativa. Por otro lado, ¿no? La función administrativa tiene relación directa con los particulares en general, de tal manera que las actividades que desempeña la administración pública los afectan directamente. Ello no significa que toda decisión de la administración tenga por destinatario a particulares, pues en muchos casos los destinatarios pueden ser funcionarios públicos a través de los llamados actos de administración interna. La función legislativa se enfoca directamente en los particulares. La función gubernativa se enfoca en el Estado en su conjunto. Y la función jurisdiccional, si bien se enfoca en los particulares, ¿no? Pretende resolver conflictos y no es susceptible de revisión por parte de otro poder del Estado. La función administrativa que se encarga pues, el Congreso y el Poder Judicial, ¿no? Se encuentra sometida al control de por lo menos dos organismos del Estado que desempeñan funciones matrices, llamadas poderes. El Congreso y el Poder Judicial, ¿no? El Parlamento controla la administración pública a través de diversos mecanismos de control político existentes y establece un ferro control previo a través del principio de legalidad. El Poder Judicial controla las decisiones administrativas a través de la posibilidad de revisión judicial de las actuaciones administrativas vía el proceso contencioso administrativo y de la existencia de los diversos procesos constitucionales, destacando la acción popular destinada al control de los actos normativos de administración pública, dado que se emplea para impugnar normas reglamentarias que por definición poseen rango secundario. ¿No? La función administrativa, según la ley 27.444, o como le dicen, ¿no? 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su artículo 1 ámbito de la aplicación a las personas jurídicas que ejercen función administrativa. Así, bajo este contexto, podemos indicar que constituye función administrativa el conjunto de decisiones adoptadas por las políticas públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿no? En efecto, pues, ¿no? Constituye el conjunto de decisiones y operaciones mediante las cuales se procura dentro de las orientaciones generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno a través de las normas legales, el estímulo, coordinación u orientación de actividades privadas para asegurar la satisfacción regular de las necesidades colectivas de seguridad y bienestar de los individuos. Las notas peculiares son concreción, inmediatez, espontaneidad, continuidad y subordinación. El ámbito natural de la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, es el Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios, organismos públicos descentralizados, organismos ejecutores, proyectos, programas. Alcanza también a los gobiernos regionales y gobiernos locales, lo que hemos visto en las anteriores clases, cuyo contenido, bueno, la norma
administrativa resulta de la aplicación directa a los cuerpos administrativos y descentralizados del Estado, sea cual fuere su denominación, organización y funciones. Y también, bueno, la función del Estado, ¿no? El poder legislativo se encuentra sujeto a la aplicación de la ley, ¿no? Del procedimiento administrativo en cuanto se involucre con las actuaciones y procesos de contenido administrativo producido por las autoridades del poder legislativo, salvo con aquellas que por su propia naturaleza están referidas al ámbito parlamentario, que se rigen por sus propias normas. Así, las normas del procedimiento administrativo no están sujetas ni se aplica supletoriamente en los procedimientos legislativos de fiscalización política, de petición parlamentaria, de designación de funcionarios, de acusación constitucional, de interpelación, elementos que integran la actuación congresal de los procedimientos del Poder Legislativo. Se materializa cuando con presidencia del órgano que le ejerce produce normas jurídicas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas. La potestad y el imperio del Estado se evidencian en el ejercicio de esta función, al imponer patrones de actuación a la conducta externa humana a través de las normas generales. En ejercicio de esta función, el Estado crea, modifica, adiciona, deroga y aboga las leyes. Como ustedes recordarán, bueno, hay también organización de la administración pública, ¿no? Las principales técnicas, ¿no? La doctrina reconoce que las dependencias que auxilian al Poder Ejecutivo para el desempeño de la actividad administrativa y la prestación del servicio público se organizan de cuatro formas diversas: la centralización, la desconcentración, la centralización, la desconcentración y la descentralización. La centralización, las órdenes, la toma de decisiones de la administración pública centralizada desciende invariablemente del órgano mayor al inferior, de tal manera que todas las entidades administrativas guarden un orden y obedecen a los imperativos que emite la cúspide de la organización central. Todo ente inferior se encuentra supeditado al superior y cada órgano administrativo tiene su propia competencia. La competencia administrativa es el órgano administrativo, lo mismo que la capacidad es a las personas físicas jurídicas del derecho civil. La centralización administrativa, ¿no? Dado su carácter jerarquiz- jerarqui- jerarquizado y rígidos, impide que pueda tomar decisiones expeditas, pues en muchas ocasiones para que se pueda emitir un acto administrativo, se requiere que los trámites asciendan desde los órganos inferiores al superior y luego vuelvan al inferior con el consecutivo consumo de tiempo. ¿No? Las funciones del Estado pueden ser entendidas como poderes del Estado, ¿no? Que es un Estado liberal, están sujetos al principio de separación de poderes, y en una monarquía absoluta, en un Estado totalitario, se ejerce en forma plena por quien tiene todo el poder, el gobernante absoluto, o como las competencias de la administración pública
que son ejercidas como funciones públicas por distintos tipos de cargos públicos, distintas magistraturas, cargos electos, funcionarios, entre otros. Desde el punto de vista de economía liberal clásica o liberalismo, el papel del Estado debe ser mínimo posible. Para Adam Smith, limitarse a proporcionar seguridad jurídica y seguridad física, orden público y cumplir subsidiariamente aquellas funciones incompatibles con los beneficios individuales que se esperan de la iniciativa privada, mientras que para él o la socialdemocracia debe haber algún tipo de intervencionismo estatal, que es máxima, ¿no?, en la economía planificada del comunismo soviético y tiene distintos grados en el corporativismo. Así. El poder del Estado, como ustedes sabrán, ¿no? Estábamos así, pues, ¿no? Estructuras del Estado peruano. Se divide en tres: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. En el poder ejecutivo es el que ejecuta las leyes. Está a cargo, bueno, del presidente, el consejo de ministros, el vicepresidente, que es elegido, pues, ¿no?, cada 5 años. El poder legislativo aprueba leyes o normas. El Congreso de la República. Y el poder judicial, el que administra justicia. La Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, los juzgados. Vamos con el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, ¿no? ¿Qué creen que se encargan el poder legislativo? ¿No? A ver, ¿qué se encargará el poder legislativo? A ver, ¿qué se encargará el poder legislativo? ¿No? El poder legislativo, que está a cargo, bueno, del Congreso Nacional o el Congreso de la República del Perú, es el órgano que ejerce, ¿no?, el poder legislativo en la República del Perú, ocupando una posición principal dentro del Estado peruano. Es desde 1995 un Congreso unicameral, por cuanto está conformado por una sola Cámara Legislativa. Inicialmente, ¿no?, era de 120 congresistas y a partir del 28 de julio de 2011 por 130 congresistas, elegidos por múltiples distritos, por cada departamento de acuerdo a la población electoral. ¿Para qué? Para un periodo de 5 años, coincidiendo con el periodo presidencial. El sistema electoral aplicando es del voto proporcional preferencial. El actual Congreso se instaló, ¿no?, el 26 de julio de 2016 y fue disuelto el 30 de septiembre de 2019, donde hubo unas elecciones, pues, en enero del 2020 y pues ya están a punto de acabar su periodo legislativo, este julio 2021. Su sede principal es el Palacio Legislativo del Perú, ubicado en el centro histórico de Lima, a escasas cuadras de la Casa de Pizarro. ¿Sabes? Sí saben dónde están, ¿no? Por la avenida Bancay. ¿No? Casi llega, pasa por la avenida Bancay, llegando casi a Evitamiento. ¿Y cuáles serán las funciones, no? ¿Cuáles serán las funciones del Congreso de la República? Emitir leyes, resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.
Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Autorizar al presidente de la República para salir del país. Ejercer las demás atribuciones que le señalan la Constitución y las que son propias de la función legislativa. ¿No? A ver, el artículo 90 de la Constitución Política de 1993 establece que el número de congresista es de 130, pues fue modificada, ¿no? El Congreso de la República se elige por un periodo de 5 años, mediante un proceso electoral organizado conforme a la ley. Sí, digamos, profesor, pero hemos escogido por Congreso 2 veces, sí, en el 2016, no, uno, y después en el 2020. Esa es una de las grandes verdades. ¿No? Y el mismo Congreso pues tiene sus órganos. La Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que disolvieron el Congreso, pero la Comisión Permanente aún siguió trabajando? Pues es una de las grandes verdades. Sí, fueron una de las grandes verdades. De acuerdo al artículo 26 del Reglamento del Congreso de la República, la organización parlamentaria se divide en el Pleno. El Pleno, pues, es la máxima asamblea deliberativa del Congreso en el cual se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias. El Consejo Directivo, que está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios, que se denominarán directivos portavoces.
El Consejo Directivo se conforma procurando guardar proporcionalidad a la que existe entre los grupos parlamentarios en la distribución de escaños en el Pleno del Congreso. El Consejo Directivo adopta los acuerdos para el desarrollo de actividades del Congreso, aprueba el presupuesto y la cuenta general del Congreso. Antes de presentarlos en el Pleno, aprueba la agenda del Pleno, fija los tiempos de debates, entre otras funciones. La presidencia, ¿no?, representa al Congreso, preside las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva, dirigiendo los debates y las votaciones conforme a ley. Firma junto a uno de los vicepresidentes las autógrafas de las leyes, así como ejerce la facultad de promulgar leyes por insistencia, según el artículo 108 de la Constitución, entre otras. La mesa directiva tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, así como la representación oficial del Congreso en los actos protocolares. Las comisiones se pueden ser ordinarias, de investigación y especiales. La mayoría absoluta, según el artículo número 216, se obtiene con la aprobación favorable del Pleno Mayor a los 2/3 del número legal de sus miembros. Los grupos parlamentarios son un conjunto de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a los partidos o alianzas de partidos que logren representación del Congreso, cuando sean más de 6 parlamentarios. La comisión permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso, e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. ¿Y cómo comenzó esto, no? Luego de la proclamación protocolar de la independencia del Perú en 1821, José de San Martín convocó elecciones para la conformación de un Congreso constituyente que sancionara una carta política para el país en ciernes. Este Congreso Constituyente, presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro, redactó la Constitución de 1823, que previó para el naciente Estado peruano un sistema legislativo de carácter unicameral. Las diferencias ideológicas sobre el tipo de régimen republicano o pro-monárquico entre el protector y el cuerpo legislativo motivaron la renuncia y retiro del país de San Martín. Las mismas suerte corrieron José de la Mar y José de la Ribagüero. En 1824, Simón Bolívar llegó al Perú y el Congreso de la República le dio amplio poder. Con Bolívar se estructuró una nueva constitución presidencialista y estableció un Congreso con 3 cámaras: la de diputados, como la Cámara Baja, la de senadores, como la Cámara Alta, y la de tribunos, como una Suprema Cámara. Esta constitución, llamada vitalicia, no llegó a regir en la práctica política y social, al retirarse el Libertador urgido por asuntos de Nueva Granada. La Constitución de 1828, promulgada por José de la Mar, estableció la bicameralidad, la misma que se mantuvo de manera ininterrumpida, salvo por el periodo de la Confederación Perú-Boliviana, en todas las constituciones del Perú hasta el año 1992. Durante esos años, el Congreso fue protagonista principal de la agitada vida política del Perú. Varias veces su local fue clausurado, sus asambleas disueltas y sus presidentes nombrados como mandatarios del gobierno. En 1956 se eligió por primera vez a 9 representantes mujeres: Irene Silva de Santoalla, María Mercedes Colina Lozano de Cotoso, María Eleonora Silva y Silva, Juana Ubiles de Palacios, Lola Blanco Montesinos de la Rosa Sánchez, Alicia Blanco Montesinos de Salinas, Manuela Billinghurst López, Matilde Pérez Palacio Carranza y Carlota Ramos de Santolaya. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado, alegando la pérdida de la página 11 del contrato con la IPC, destituyendo al presidente de la República, en ese entonces Fernando Belaúnde Terry, y disolviendo el Congreso de la República, el mismo que no volvió a abrir sus puertas sino hasta 1978. En ese año, el presidente Francisco Morales Bermúdez, general EP del ejército peruano, se ve forzado por las circunstancias sociales y políticas del momento a establecer un mecanismo para que el Perú retorne a un régimen de gobierno elegido y a una democracia formal. La Asamblea Constituyente de 1978, liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre, estableció una constitución en el plazo de un año, dando lugar así a la Constitución de 1979. En dicha asamblea, el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano tuvieron las mayorías. Esta constitución estableció un Congreso bicameral, donde la Cámara de Senadores se elegía por distrito único y la Cámara de Diputados por distrito múltiple.
por cada departamento o de regiones. Este Congreso estuvo en funciones hasta abril de 1992, siendo el que rigió durante los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, Alan García Pérez y hasta casi la mitad del primer gobierno de Alberto Fujimori en 1992. El 5 de abril de dicho año, Fujimori disolvió el Congreso de la República para neutralizar a sus opositores, Partido Aprista Peruano y Frente Democrático. Su disolución se dio en medio de la crisis constitucional de 1992, destituyendo así a Roberto Ramírez de Villar como presidente de la Cámara de Diputados y a Felipe Osterlin Parodi como presidente del Senado. En 1993 se invocó por última vez a una asamblea constituyente, Congreso Constituyente Democrático, la misma que sancionó la Constitución de 1993, actualmente vigente. Esta Constitución estableció el modelo vigente del Congreso con una sola Cámara de 120 congresistas, posteriormente ampliada a 130. En 1995, la congresista Marta Chávez fue la primera mujer en la historia peruana en ejercer la presidencia del Congreso. En los últimos 50 años, varios presidentes de la República del Perú también fueron parlamentarios electos: Fernando Belaúnde Terry, diputado independiente; Alan García, diputado aprista; y Valentín Paniagua Corazao, presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Congreso. Durante el 2005 y 2006, se habló muy seguido sobre la posibilidad de restituir la Carta Magna de 1979, aunque sin mayor éxito, ya que no está contemplada organismos actualmente vigentes, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales o la Defensoría del Pueblo. En julio de 2018, como consecuencia del escándalo de corrupción generado por los llamados CNM Audios, el presidente de la República, Martín Vizcarra, propuso realizar diversas reformas constitucionales, una de las cuales tenía por finalidad restaurar el sistema bicameral. El 4 de octubre de 2018, el Congreso aprobó dicho proyecto, estableciendo que el Parlamento Nacional se compondría una Cámara de Diputados de 130 miembros y una Cámara de Senadores de 50 integrantes. Para incorporación la reforma a la Constitución, la ciudadanía debía ratificarla en referéndum. No sé si se acuerdan del 2018, el famoso referéndum. Sin embargo, al advertir el presidente que el proyecto permitía de manera encubierta la posibilidad de que los parlamentarios pudieran reelegirse, contraviniendo así otra reforma que planteaba la no reelección de congresistas, el presidente pidió a la ciudadanía que rechazara la bicameralidad planteada en tales términos, lo que finalmente ocurrió en el proceso electoral. El 30 de septiembre de 2019, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dispuso la disolución del Congreso de la República, al haber considerado que en dicha fecha el Congreso había denegado por segunda vez una cuestión de confianza planteada a nombres del Consejo de Ministros. Para ello, el presidente se amparó en el artículo 134 de la Constitución, que le habilita a disolver el Parlamento y convocar a elecciones congresales cuando éste le ha negado la confianza a dos consejos de ministros. Sí, no sé, no sé, bueno, qué tenía el Congreso y le rechazó. Y lo disolvieron. Sí, no sé si se acuerdan. ¿No? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Esto pasó hace unos años atrás, nada más. A ver, ¿no? Esta decisión fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional a través de una demanda competencial, la misma que por mayoría, 4 votos contra 3, fue declarada infundada el 14 de enero de 2020, con lo cual se ratificó la constitucionalidad del acto de disolución del Parlamento. El 26 de enero de 2020 se llevaron a cabo las elecciones congresales extraordinarias, en las que se eligió un nuevo Congreso con el deber de completar el periodo del Congreso disuelto, periodo parlamentario 2016-2021. Sí, esto es lo que están pues, ahorita actualmente en el Congreso, son los que están cumpliendo nada más ese periodo. Sí, hasta hicieron propaganda, ¿no? Fue algo que, bueno, ¿no? Algunos fueron cogidos a la broma, ¿no?
No, a ver. Si no llegamos a acabar, no hay ningún problema, lo podemos continuar el día de mañana. Después sigue, pues, ¿no? Después del poder legislativo, sigue lo que es el poder judicial, no, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el órgano ejecutivo del Estado peruano. Se trata de un órgano unipersonal y piramidal que se encuentra a la cabeza del presidente de la República del Perú. Funcionario que debe ser elegido cada 5 años por sufragio directo, secreto, universal y obligatorio, en donde en doble vuelta junto con los candidatos a vicepresidentes. La presidencia del Perú es ejercida por un periodo de 5 años sin posibilidad de reelección inmediata. Luego de un periodo constitucional. ¿No? El cambio de mando se realiza cada 5 años. Ahorita pues no estamos en plena elección, ¿no? Hay dos candidatos que se debaten el poder. Y él asume el poder, ¿no? El día 28 de julio. El actual presidente constitucional de la República. No, a ver, el actual presidente constitucional de la República desde el 17 de noviembre de 2020 es Francisco Sagasti Joshua, quien siguiendo la línea de sucesión presidencial asumió el mando luego de la vacancia del presidente Martín Vizcarra y a la renuncia de Manuel Merino tras una serie de protestas en el país, debiendo completar el periodo presidencial iniciado el 28 de julio de 2016 hasta el 28 de julio de 2021. ¿No? Eh, el Poder Ejecutivo conjunto con su ministro. ¿No? Sí fue algo tenso en esos. ¿No? El año pasado nada más, en plena, digamos, la protesta en plena pandemia. No sé si se recordarán, ¿no? La protesta es en plena pandemia. Bueno, vamos a continuar el día de mañana, ¿no? Prepárense que el día de mañana está la evaluación. Ya, estamos viendo, cuídense, nos vemos el día de mañana. Así mañana toca las 2:20. Estudien para el examen. Que tengan un bonito día.